Bien, mis amigos, está con nosotros Juan E. Taveras, economista con quien vamos a conversar acerca del tema de la cesantía y otros aspectos, ¿verdad? Vamos a hablar también de economía, de la economía de la República. Juan, ¿cómo tú estás, viejo? Sí, buenos días. ¿Qué hay de nuevo? De los Cuéntame. demás, del equipo. Saludos, y Juan. de los televidentes. Sí. Bueno, ya uno no solamente debe decir televidente, sino internauta, ¿verdad? No solamente Bueno, por la vía de la sí, ya no es por la televisión convencional solamente, sí, claro. Claro Sí. que sí. Bien. Ahora nos vemos por redes, ahora nos vemos por todas partes. Sí. Por el YouTube. Adelante, Sí. Juan, cuéntanos el tema de la cesantía, que es un tema que está de moda, está en boga en los últimos días con motivo de la propuesta de modificación del Código Laboral. ¿Cuál es tu planteamiento, cuál es tu opinión con relación a ese tema? Sí, fíjate que este siempre ha sido un tema de discusión entre el sector de los empleadores y el sector sindical, Sí. porque la pasantía en un país como este, donde no hay seguro contra el desempleo, eso es vital. Pero hay una ley que lo establece y no lo asume. Precisamente, pero y lo más grande del caso es que ahora se está planteando una modificación que va a afectar sensiblemente a los trabajadores, porque cuando se habla de que es ilimitada la cesantía, o sea, en función de la cantidad de años se aplica una media de un salario por año, y entonces así es el pago que debe hacer cada empleador por ese, digamos, ese incentivo para que es una conquista de los trabajadores, se denomina la cesantía, y entonces se habla de limitarlo a 10 años para los trabajadores que ya están en empresas y a 6 años para los nuevos que ingresen a las empresas a trabajar. Entonces, eso, el sector sindical, los trabajadores que representan a los trabajadores, y lógicamente se opone a eso porque entonces eso va a limitar lo que es lo que va a recibir un trabajador a ser despedido de una empresa, que le va a permitir por lo menos subsistir en los primeros meses, digamos, desarrollar alguna iniciativa con esos recursos que le va a recibir para fines de poder sostener su familia. Entonces es ahí, por eso es un tema muy sensible. Pero en definitiva, el empresariado trata de que eso se logre, de que se limite la cesantía para fines de... Entonces, lógico, pues es un problema de intereses de los grupos empresariales, pero en definitiva, ahí hay una intervención del gobierno que debe tratar, que es de mediar y lograr entonces que no sean afectados los trabajadores con esas acciones que se pretenden someter al Congreso, y que entonces, como el Poder Ejecutivo, el presidente, tiene prácticamente el poder absoluto sobre el Congreso, la responsabilidad de él está en que no pase una ley así, que limite lo que son conquistas de los trabajadores desde hace muchos años que se han logrado. ¿Y qué pasaría en el caso de que no sea así? En el caso de que pase una modificación al Código Laboral que sea perjudicial para la clase laboral. Bueno, lo que hemos señalado, va a ser afectado en términos cuando un trabajador es despedido, entonces sus recursos que va a recibir por el tiempo que tiene en esa empresa va a ser menor. Porque precisamente es ahí donde está el quid del asunto, de que por qué los empresarios quieren reducir, porque es una manera de entonces de cubrir menos riesgos, menos costos cuando tiene que despedir un trabajador. Y muchas veces inclusive las empresas, cuando hay un trabajador que tiene mucho tiempo en esa empresa, una de las cosas que se valora es los recursos que hay que aportarles si lo suspenden. Entonces, eso es por ahí. En definitiva, si eso pende de lo que es el poder, como decíamos, del presidente y del Congreso, que responden a su lineamiento. Mira, hay dos temas ahí que es lo que hay que equilibrar. Por un lado está el tema ese que tú acabas de mencionar,
de empresas pequeñas que a veces no pueden enfrentar el pago de ese pago producto de su volumen económico. Y por otro lado, el tema del seguro, que dejarlo en manos del Estado es un riesgo por la irresponsabilidad del Estado dominicano, porque el Estado no, si el Estado te diera a ti la garantía de servicio educativo bueno, de servicio de salud bueno, tú dices, bueno, prácticamente una familia lo que necesita son esos dos elementos y la comida. Pero mire por dónde anda la canasta, mira cómo está el sistema de salud, mira cómo está el sistema educativo. Entonces, el trabajador no tiene ninguna garantía, ni siquiera con un seguro del Estado. Dejando en manos de para que pase lo mismo que está pasando con la, ¿cómo se llama la cosa esa? Fondos de pensiones. La seguridad. Fondos de pensiones. Sí, exacto, con los fondos de pensiones. Social. Mira, exacto. Una locura. Y hay gente que ha satanizado. Eso es lo que hay que equilibrar. Ha satanizado la AFP. Ciertamente es un negocio, la AFP es un negocio. Pero, en definitiva, inclusive hablan de volver al sistema anterior. Del ISSS. Sí. Hay gente que está planteando eso, oye. Han esquilmado. Pero hay una... Hay, como tú decías, no hay garantía. O sea, el Estado... Inclusive, hay gente que fueron pensionados ahora y tienen una pensión que la acumularon en una actividad privada. O sea, trabajan en el sector público y fueron jubilados. Pero tenían una pensión del IDSS y ahora hay problemas para poder cobrarlo. Entonces, eso nos evidencia a nosotros la falta de garantía que hay y que aunque la AFP son empresas privadas y son un negocio, sin embargo, hay una cierta garantía mayor que lo del IDSS. Estoy hablando en función de la experiencia anterior. Sí. Entonces, si partimos que es el mismo sistema, entonces el trabajador no tiene garantía, así como si se habla se le deja al Estado la responsabilidad en vez de descargar al sector privado en términos de lo que es la cesantía, no hay garantía para el trabajador de recibir, luego de ser suspendido, los recursos que necesita para seguir sobreviviendo. Mira, Juan, esa es la verdadera razón de mis críticas a un sistema que ya tiene 20 y pico de años. ¿Cuál? ¿De la seguridad social? Sí. Y que a la fecha ha debido de revisarse. Puntualmente, ¿cuáles serían esos puntos? Porque siento que a nosotros se nos está engañando, a la sociedad o a la clase trabajadora, porque no sé en cuánto anda hoy día el volumen económicamente que está depositado en cada una de esas instituciones de AFP que manejan los fondos de pensión y en qué ha utilizado el Estado esos fondos. Sí, es una buena pregunta, porque precisamente los fondos de la AFP, porque lo que hacen las AFP es invertir esos recursos, sobre todo, tienen que invertirlo en actividades no de alto riesgo, o sea, y precisamente una de las críticas... Yo diría de alto rendimiento y de alta seguridad. Una de las críticas que se hizo fue lo que sucedió el año pasado, que una empresa dominicana, la AFP, que invirtieron en acciones de esas empresas. Las AFP no pueden invertir en acciones, la ley no lo limita en eso, o sea, tiene que ser en instrumentos, pueden invertir en el mercado de valores. Había una empresa que tenía problemas financieros y le metieron la mano porque estaba relacionada con el gobierno. Entonces, por eso es lo que pasa, que uno no puede... Eso poner en riesgo, poner en riesgo los fondos de los trabajadores de una empresa privada en función de las acciones, porque las acciones, los beneficios pueden aumentar, pero también pueden disminuir. Pero en el caso, ¿en qué pueden invertir? Como pasó hace un tiempo, que bajó el dólar y que bajaron. ¿En qué pueden invertir las AFP? En bonos, porque los bonos son seguros, tanto bonos soberanos, o sea, bonos del Estado, como bonos a nivel privado, porque los bonos, hay un compromiso de pago fijo, independientemente que la empresa tenga beneficio o no, independientemente que el Estado tenga déficit o no, hay que cumplir con esos bonos, con los intereses de esos bonos. Y entonces esos intereses se reportan a los beneficiarios, los que tienen sus fondos depositados en la AFP. Entonces, no es posible que los recursos de la AFP se manejen
digamos, desbordando lo que es la capacidad y desbordando inclusive desde el punto de vista legal lo que son las atribuciones de la AFP, porque lo que está haciendo es, sin la autorización de quienes tienen ese dinero, los dueños de ese dinero, son los trabajadores. Entonces, sin la autorización de ellos, porque si fuera invertir dinero en una empresa. ¿Qué va a pasar si esa empresa, creo que era César Iglesias, ¿verdad? Bueno, ya tú le has dicho el nombre, sí, César Iglesias. No, pero fue César Iglesias. Sí, eso es público, eso es claro. Público, está. O sea, si esa empresa quiebra como quebró, o quiebra como quebró Muné, sí, un robo lo que hubo ahí, definitivamente. Sí. ¿Qué va a pasar con esos cuartos? Lo perdimos. Bueno, ya usted ha dicho. Vamos a llamar a un pueblo a tirarse a la calle. Ya usted ha dicho lo que pasó con Muné. No, se lo robaron. Entonces, en definitiva. O sea, ellos trasvasaron el capital de una empresa a otra y dejaron esta como una entelequia y esta fue la que quebró. El caso es ellos tienen su empresa, que se dedica en bancarrota. Es un robo esa vaina, un robo. Se declara en bancarrota y le dice a los dueños del dinero, que son los trabajadores, que son los fondos de AFP, decir, nosotros no podemos pagarle. Y punto. Y entonces la garantía del retiro para la vejez está en riesgo ahí. O sea, mientras tanto esos recursos se inviertan, como dije. Y estos legisladores nuestros, Juan, son tan sinvergüenza que crearon una ley para beneficiar a las empresas. La ley esa de 141. Sí, de liquidación. De liquidación. Sí. Eso es una vagabundería. No, pero lo que pasa es que si hay un Congreso que, como tú decías, está dominado por un sector empresarial, vamos a hablar claro. Empresarios entonces, de distintos tipos de ahí se van a imponer de distintos tipos de rublos. Se van a imponer. Representantes de bancos, representantes de banco, no de banco. De banco también. De bancos. Banco y de banca. De bancas. El narcotráfico. No, eso existe ahí. El principal representante. Incluso las legislaciones del año. Demostrado, Demostrado. Y eso se quiere hacer con la cesantía también. Entonces, o sea, limitar. Puntualmente, profesor, el tema de la cesantía, ¿qué rumbo entiende usted que podría tomar partiendo de lo que hay en el momento? Que se quede así. No, la lucha de los trabajadores debe ser que se quede como está, que es infinita. Okay. O sea, en función de la cantidad de años que tú dieron una empresa. Si dura un año, sería un año. Si es 10 años, 10 años. Si es 20, que no se tienen que darte tu cesantía en función, tus prestaciones en función de los pero pienso que debe hacerse en función del capital de cada empresa. Claro. También. Sí. Hay que equilibrar esa parte. Hay que equilibrarla. Claro, hay que equilibrarla. A veces tienes tú que darle una liquidación. Francis Rodríguez, que hay empresas que tú tienes que darle lo que vale la cafetería al empleado. Claro. No, bueno, es razonable. La cafetería. Eso que ustedes dicen es... Coge la cafetería para ti. 500,000 pesos. Eso es lo razonable, pero es... Quienes promueven precisamente eso no son pequeños empresarios. No, claro. Son los grandes empresarios. Entonces, sí se debe legislar en función por categoría. Y en eso estamos de acuerdo. Y lo van a en función de cuáles empresas, porque inclusive, oigan el siguiente dato. Aquí se ha hablado que el nivel de pobreza ha disminuido en los últimos años. El nivel de pobreza se habla que ha bajado. Pero se da más bonos. De un 25 a un 19 entre 2022 y el 2024. Sin embargo, el empleo a nivel informal, la informalidad ha aumentado de cerca de un 50 a un 54%. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más aumenta la informalidad, los niveles de pobreza oculto, podríamos decir, aumentan porque lo que garantiza disminuir la pobreza de manera efectiva es la formalidad, o sea, los empleos formales, donde la gente tiene acceso a la seguridad social a través del empleo que tiene, un sueldo, una garantía, como hablamos de cesantía, porque a nivel informal, eso que estamos hablando no se cumple como tal. Entonces, y precisamente ese es uno de los problemas que debe estarse planteando ahora mismo, cómo reducir los niveles de informalidad. Más que hablar de reducir la cesantía, inclusive al mismo sector empresarial le conviene la formalidad, porque eso le da garantía a futuro de que sus empresas puedan tener niveles de estabilidad, puedan tener un personal con suficiente calificación, de manera que no se vaya para otra actividad para fines de que sus empresas puedan prosperar. O sea, que a ellos mismos les conviene
que haya un sistema formal y que haya un nivel de cesantía y de incentivo al trabajador que permita a esas empresas, entonces, a partir de lo que es un personal calificado y un personal motivado, pues sus empresas puedan generar mayores niveles de beneficios. Eso es muy claro. ¿Cómo evalúa usted el año 2024 a nivel económico en la República Dominicana? ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos a futuro, a este 2025? Sí. El año 2024 fue un año que uno de los logros, vamos a decir una parte positiva, que es la estabilidad económica. Sí. En general, hay cosas que no se pudieron resolver en el 2024. En el 2024. La estabilidad económica en el 24. En el 2024. Entonces, se habla de un crecimiento mayor que en el 2023. Fuerza de préstamo, Juan. Sí, pero vamos a la otra parte. Entonces, pero el gran reto planteado a partir de 2024 es eso en base a un aumento del endeudamiento. O sea, la deuda en términos de relación a la producción, al Producto Interno Bruto, porque estamos hablando de crecimiento, aumentó de un 45 a un 46 y algo por ciento. O sea, el endeudamiento ha aumentado. Los intereses sobre la deuda, estamos hablando de 274 mil millones de pesos de déficit fiscal, o más bien, déficit fiscal no, de intereses sobre la deuda externa, porque déficit fiscal anda en 231 mil. Tenemos un dólar a 61. El dólar estaba en enero del 2024 en 59 y algo, cerca de 50. Sí, y ahora va para 62. Exacto. Pero lo más sorprendente, ustedes explican, si se ha anunciado, y eso es lo que el gobierno más insiste, que por la vía del turismo ha aumentado con relación al año 2023, 10 millones. Fue mayor, más de 10 millones. Y en las remesas también pasó de cerca de 8 millones a más de 10, de 8 mil millones a más de 10 mil. Párate ahí un momentito. Sí. Tú que eres un profesor de economista y un profesor de economía. Y eso que tú estás mencionando no debiera de provocar un efecto de equilibrar un poco el dólar, ¿no? Precisamente por ahí es que vamos. O sea, pues si está entrando tanto si se está anunciando, a través de las remesas, entonces ¿cómo diablos? Si se está anunciando, insistentemente se está diciendo que aumentan la cantidad de remesas, la tasa de cambio debiera estar estable. Pero para mantener la tasa de cambio que tenemos hoy, 61.40 de Banco Central, pero esa es la de Banco Central. Sí, siempre es menor. Es menor. ¿Tú sabes cuál ha sido el sacrificio de Banco Central de enero a noviembre? De 1.200 millones de dólares para garantizar eso, de sacrificio de las reservas internacionales. Yeah. ¿Qué ha implicado eso? Las reservas internacionales en el año 2024 estaban en 15.000. Ustedes saben que anunciaron mucho eso. Sí. Ustedes saben cómo está ahora la reserva internacional entrando en enero, 13.000 millones. Eso significa, ¿cuál es la explicación? Que aún aumentando las divisas por turismo, zona franca, por exportaciones, problema de la deuda, es que estamos hablando de 274 mil millones de pesos del presupuesto nacional para pagar intereses, y eso es en dólares que se paga. ¿De dónde vienen? Se sacan de las reservas internacionales para eso. Y no hay un plan de austeridad. ¿Qué nos espera para este año, así rápidamente, a grosso modo, porque ya estamos contra el tiempo? Bueno. ¿Qué nos espera de acuerdo a tu visión? Bueno, comenzando con lo que sucedió a finales de 2024, con los bonos navideños, y si el gobierno sigue por ese camino, el déficit fiscal va a seguir aumentando. Sí. Esa es la tendencia. Los niveles de precio, aunque se habla de que hay estabilidad en los niveles de precio, pero hay productos, por ejemplo, ¿cuáles son los dos productos que más se consumen en el país? A ver, Yeyan. El arroz. El arroz. La habichuela. ¿Tú sabes cuál ha sido el aumento del arroz en el año 2024? El pollo, un 15%. Y de las habichuelas, un 18%. Y el pollo, que o sea, que no es, aunque el promedio es 5%, aunque se habla en promedio de inflación de un 5%, sin embargo, hay lo que le llaman inflación subyacente,
que precisamente y afecta más a los productos de mayor consumo de la población. Entonces, en ese sentido, hay posibilidad de que esos productos sigan en los niveles que están y en aumento. Y entonces, precisamente, aunque haya estabilidad en términos general, sin embargo, en términos de poder adquisitivo, sobre todo de los que tienen menos posibilidades, menos niveles de ingreso, entonces la situación de deterioro de sus condiciones de vida pues va a seguir disminuyendo. Mira, Juan, tenemos que invitarte otro día para que hablemos del tema del arroz, porque el presidente de la República dio un decreto, pero eso ni resuelve el problema y es violatorio al acuerdo. Exacto, eso va a afectar las relaciones de ERE-Casta y además genera confusión, porque yo oí a algunos dirigentes empresariales del arroz hablando de eso. Y ellos creen como que eso ya tiene resuelto el problema y no es así. No es tan fácil. Si eso puede complicar más la situación. Si nosotros firmamos un acuerdo, nosotros cuatro, tú no puedes tomar una decisión unilateral que nos afecte a nosotros tres, a menos que no estemos de acuerdo y nada de eso ha pasado. Eso es como una válvula de escape, pero en definitiva claro, no hay solución. No hicieron lo que tenían que hacerse a tiempo y están buscando, como siempre ha pasado. Pero ya hablaremos de eso. Como pasó con la ley 2497, así mismo. Sí. 10 años, 12 o 15 años bregando con eso y al final tuvimos que coger la ley de Puerto Rico, la ley 25 de Puerto Rico y traerla para acá porque no teníamos nada y teníamos obligatoriamente que presentarlo ante la OEA. Bueno, vámonos señores a la pausa y gracias Juan Taveras por estar con nosotros, por esta entrevista maravillosa como siempre da Juan Taveras. Bien. Hermano, un placer y gracias.